Día de este año en la casa del Señor. Amén. Qué bueno es saber, hermanos, que Dios nos ha guardado todo este año. Y qué bueno es saber, hermanos, agradecer a Dios. Qué bueno es saber, hermanos, decir, Señor, sin ti, seguramente, como dijo Fidel, no hubiéramos llegado muchos aquí. Él dice 60 años, yo tengo 59. Y gracias a Dios, hermanos, porque los años que tenga es porque Dios nos dio. Pero gracias a Dios que los años que el Señor nos ha dado ha sido de bendición, hermano, porque todos creo que amamos la vida y gracias a Dios por los hermanos, las hermanas que han cumplido muchos años. Hermano, agradecemos a Dios. Siempre digo gracias a Dios por los hermanos ancianitos, por los hermanos de mucha edad. Y yo recuerdo la iglesia donde estábamos antiguamente, había muchos hermanos viejitos ya, que luego partieron todo para estar con el Señor, y ellos han sido ejemplo, hermanos, para nosotros seguir, y nos decían cuando éramos jovencitos todavía, hermanos, que nunca dejemos el camino del Señor, que siempre habrá dificultades. Nos hablaban hace 40 años los viejitos, hermanos, decían, siempre van a tener dificultades, luchas y problemas en la vida, pero ustedes siguen adelante. Estos viejitos ya hoy no están con nosotros, pero gracias que muchos hemos quedado todavía y gracias por buenos consejos que Dios nos dio. Gracias, hermanos, a través de los hermanos. Y nosotros hemos llegado, hermanos, a esta instancia dando gracias a Dios por causa de que Él, hermanos, ha sido aquella persona que nos acompañó durante todo este año. Seguramente que pasaste cosas buenas, cosas no muy buenas, pero hermanos, las cosas buenas, ¿saben para qué nosotros dar testimonio? Y las cosas malas es para redoblar esfuerzo. Las cosas malas que nos han pasado es para redoblar esfuerzo y no es motivo, hermano, para estar triste, bajoneado, allí, tomar una situación, hermano, catastrófica por una situación que me pasó, que no me pasó, que le pasó al hermano, a la hermana, a la familia. Hermanos, son cosas que pasan en la vida. Gracias a Dios damos, hermano, como la hermana Celia decía, esta familia nuestra que ha sido un golpe duro para todos, hermano, gracias a Dios, ella tendría que estar bajoneada, ¿saben? Pero ella nos da el ejemplo a todos nosotros. Ellos vienen a la iglesia con sus hijos a cantar y a glorificar al Señor. Y hermano, ¿de qué tenemos que bajonearnos nosotros? Si a vos te pasa eso, ¿qué haríamos? Si a mí me pasa eso, ¿qué haríamos? Pero, hermano, por eso es necesario, oremos siempre a favor de la hermana y de sus hijitos. Porque, hermano, ellos necesitan más que nunca de Dios y de nosotros que lo apoyemos en oración, en lo que sea, hermano. Y gracias a Dios porque ella está fortalecida en el Señor. Y yo sé que Dios, hermano, está con ella y lo va a guardar, le va a bendecir, le va a cuidar. Y gracias a Dios por causa de que, hermanos, aquella persona que conoció al Señor no tiene momento, no tiene tiempo para bajonearse. Solamente decir, Señor, esta cosa mala que me pasó, pueda yo redoblar esfuerzo y esforzarme y seguir un paso más. Porque así queremos llegar todos, de viejito, Señor, en tu casa. Mejor es un día en tu casa alguien de ellos que 1000 fuera de ellos. Y qué bueno es, hermano, llegar en la vejez en la casa del Señor. Dice, hermanos, Hebreos capítulo 1, versículo 10, después ya estamos orando, agradeciendo al Señor. Hebreos 1:10. 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido lo envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Hermanos, nosotros estamos despidiendo un año que se va. Estamos recordando las cosas buenas y las cosas no muy buenas que nos pasó. Estamos diciendo, dentro de pocos días entramos un año nuevo. Pero ¿saben qué dice el Señor? Tú eres el mismo y tus años no cambiarán, tus años no acabarán. Y hermano, gracias a Dios porque este nuestro Dios es el mismo Dios de Abraham, Isaac, Jacobo. Es el mismo Dios que hizo a Abraham, hizo a Eva. Hermano, pasaron miles de años, pero tú eres el mismo.
Hermano, el mundo cambia, la gente cambia, vos cambiás, yo cambio, pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Y hermano, gracias a Dios, porque para Dios no hay año nuevo y año viejo. Él es eterno, siempre es vigente, hoy, ayer, mañana y por los siglos, Él es el mismo. Y hermano, por eso nosotros estamos alegres y dando gloria a Dios, porque tenemos un Dios que no envejece. Tenemos un Dios que no se pone viejo. Nosotros nos ponemos viejos, nosotros envejecemos y mañana partimos. Pero saben que nuestro Dios nunca envejeció, nunca envejecerá. Y gracias a Dios, porque ese es el Dios del pueblo de Dios. Ese es nuestro Dios, que Él no cambia. Tu sangre no acabará. Mira, hermano, versículo 12. Y como un vestido los envolverá, porque todas las cosas perecen y se envejecen y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Hermano, qué bueno que es saber que este es tu Dios. Este es tu Dios, hermano. Los años de nuestro Dios Él no es un Dios viejo, es un Dios vigente, fuerte, grande y poderoso. Por eso, hermano, estamos contentos y por eso estamos alegres en la casa del Señor diciendo: Señor, nosotros humanamente estamos despidiendo un año que se fue y estamos esperando otro año lleno de bendición, lleno de victoria. Pero, hermanos, gracias a Dios, los años de Dios no han cambiado, no van a ser cambiados nunca, porque Él es el mismo, hermanos, que aquel viejo, antiguo testamento que nos dejó los patriarcas del pasado, escribía acerca de Adán, acerca de Eva, acerca de Abraham, de Isaac, Jacob. Es el mismo Dios. Pasaron más de 5.000 años. Los judíos están festejando 5.500 años más o menos. Hermano, es el mismo Dios de ellos, es tu Dios. ¿Y sabe qué? Él no envejeció. Él no se puso viejo. Él es fuerte y poderoso. Por eso, hermano, en este último día del año vamos a agradecerle. Vamos a orar y decir: Señor, hermano, si tenés que pedir perdón al Señor, pedíselo perdón al Señor. Hermano, por muchas cosas que nos pasa, a veces, hermano, dejamos cosas en el camino, pero Dios nos está reclamando, hermano: esfuérzate, sea valiente. Hermano, y como dije anteriormente, las pruebas, los malos momentos que tenemos que pasar, no es para bajar la guardia, no es para bajonearnos, sino es para redoblar esfuerzos y decir: Señor, en tu nombre yo puedo. ¿Y saben qué, hermano? Si yo puedo, vos también podés. Si nosotros podemos, todos ustedes pueden. No dé lugar, no hay motivo alguno, hermano, para bajonearnos y decir: bueno, hasta acá llegué, Adán, ya no doy más. Hasta acá llegué, Fidel. ¿Qué voy a hacer? Ya no doy más. Hermano, este es el día, este es el momento para nosotros decir: Señor, gracias por tu misericordia. Estamos despidiendo este año que se va. Y estamos esperando un nuevo año que se acerca. Para nosotros, nuevo año, no para Él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sus años no cambian. Así que vamos a orar. Lo que quieran, hermanos, pasar aquí, vamos a orar, hermanos. Porque todos somos necesitados de Dios. Todos necesitamos, hermanos. Y vamos a hacer una oración, hermano, como último culto del año. Todos los hermanos, todas las familias, todos los jovencitos, adolescentes, quieran pasar, vengan, hermano, vamos a agradecer al Señor, vamos a glorificar al Señor, vamos a honrarle, vamos a darle la gracia y la gloria. Hermano, si querés levantar tu mano y agradecer, decirle: Señor, gracias. Padre amado, aquí estamos en esta mañana, Señor, en este último culto del año, Señor amado, estamos despidiendo este año que se fue, Señor, lleno de bendiciones, Señor. Oh, pero también algunas cosas que nos han golpeado, Señor, han pasado en este año. Señor, pedimos la fortaleza de ti, Señor. Tú nos dices: esfuércense, sean valientes. Oh, Señor, en tu nombre, en este día, en tu nombre, en esta hora, Señor, estamos en tu casa glorificando con mis hermanos, con mis hermanas, Señor amado. Ellos están creyendo de que tú eres el mismo
Señor, todos somos necesitados en este día. Ministranos, Señor amado, conforme a la necesidad nuestra. Señor, en tu nombre, Señor, si alguien ha llegado enfermo, Señor, tú eres nuestro sanador. Si alguien ha llegado triste, desanimado, Señor amado, con ganas de dejar el camino, Señor, ministra esta vida en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu cuidado, gracias, Señor, muchas gracias, Padre amado. Oh Jesús, bendiga a los esposos, las esposas, los hijos, los nietos, Señor amado, bendiga a mis hermanos que están enfermos, que están en casa, Señor amado, ministra sanidad para sus vidas, en el nombre de Jesús. Toca esas vidas, quebranta, Señor amado, los corazones, aquellos hermanos que están, Señor amado, abandonando tu camino, Señor, dale la fuerza que ellos necesitan, dale el poder que ellos necesitan para que ellos puedan esforzarse y seguir un paso más, un día más, un año más. Gracias, Señor. Oramos, Señor amado, por nuestra nación, nuestros gobernantes, nuestro barrio, nuestro vecino, nuestra ciudad, Señor, en tu nombre lo encomendamos. Gracias, Señor amado, porque en tu nombre, Señor amado, estamos reunidos. Padre amado, gracias por mi hermana, Señor. Oh Jesús, gracias, Señor, por esta sierva tuya, Señor. Tú lo has usado tantos años aquí con nosotros, Señor, que le dé la fortaleza que ella necesita. Gracias, Señor, por mi hermana Blanca, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias por todos los hermanos que han pasado aquí, Señor. Tú eres ministrando, tocando y sanando. Oh, Dios mío, Padre bueno. Bendigo mi hermano Fidel, Señor amado. Gracias por él, Dios mío. En el nombre de Jesús trae, Señor amado, la ministración sobre esta vida. Gracias, Señor amado, porque él, Señor, te ama a ti, Señor. Bendiga, Señor, todas sus cosas en tu nombre. Oh, Dios mío, gracias por estas jovencitas, Señor. Bendice, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Bendigo a mi hermana, Señor amado. Oh, Jesús, bendigo, Señor amado, a los chicos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Ministra cada hermano, cada hermana, cada familia, Señor amado. Oh, Espíritu Santo, mi hermana, Señor, da la fortaleza. Gracias por ella, Señor. Tú los has bendecido, los has guardado, los has cuidado por estos años. Y ella también puede identificar que tú eres, Señor amado, aquella persona que tú las has guardado, los has bendecido, los has ayudado. Señor, en tu nombre oramos, Señor amado. Padre Santo también, Señor Jesús, por el bebé. En tu nombre, Señor, encomendado en tus manos, Señor, que tú guardes, que tú cuides, Señor amado, de él. Bendigo a mi hermana, Señor, en tu nombre, Padre Santo. Gracias, Señor Roselia. Gracias por mi hermana que siempre está con nosotros. Bendecida la doble porción de tu Espíritu Santo. Dale la fuerza que ella necesita, Señor. Mi hermana Rosa, Dios mío, en tu nombre lo bendecimos. Gracias, Señor, gracias, Padre eterno. Oh, Jesús, también bendiga a mi hermana, Señor. Bendiga a su esposo en ese viaje que está haciendo. Guarda a sus hijos en tu nombre, Dios mío. Bendiga a Lidia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por todo, Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Oh, Dios mío, bendiga a Rosana, Señor. Oh, Espíritu Santo, gracias por mi hermana. Dale la fortaleza que ella necesita. Ministra esta vida en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Maestro, a los hermanos, a las hermanas, Señor, a todos tus ministros, Señor. Necesitamos ser ministrados todos por ti, Señor. Queremos empezar un nuevo año contigo, Señor. Gracias, Maestro, en tu nombre, Señor amado. Gracias. Gracias, Señor, Padre eterno. Gracias, mi Dios, sea tu nombre bendito para siempre, Señor amado. A ti la gloria para siempre. Gracias, Jesús.